He tenido que reposar esta película durante unos cuantos días. Creo que me costaba admitir no estar muy entusiasmada. Presentamos a la heroína local de Villaliana, la 5 veces All-Star Jet Fillmore. Cuando sea mayor voy a ser igual que ella. Antes de empezar a hablar de Como Cabras, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis, me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Como Cabras, la nueva película del estudio Sony Animation se estrenó en cines el pasado 13 de febrero. Y sí, estoy hablando de ella ahora porque salí de esta película tremendamente confundida, dándole vueltas a la película, a su animación y a unas cuantas cosas. Y después de unos días me siento preparada para hablaros de esta nueva cinta de animación. Esta película está co-dirigida por Thierry Dillier y Adam Rosset. Ambos con gran experiencia en animación, pero digamos que en ámbitos muy distintos. Por ejemplo, Dillier ha trabajado en proyectos como Axe Cop, Bob's Burger, Los Hermanos Venture o Good Times, entre otras. Y Adam Rosset, por su parte, ha participado en trabajos como The Wild Robot, Los Croods, Orión y la Oscuridad o Los Tipos Malos, entre otras. Este nuevo trabajo de Sony Animation viene producido, entre otros, por el jugador de la NBA Stephen Curry, por lo que nos puede recordar muchísimo a proyectos, como no, como Space Jam, e inevitablemente nos va a recordar también a otros trabajos como Zootropolis. Tenemos un universo ficticio en el que todos sus ciudadanos son animales que tienen la capacidad de hablar y han inventado un deporte que se llama el rugebol, que tiene ciertas similitudes con el baloncesto, pero con algunos cambios. Nuestro protagonista sueña con ser una gran estrella del rugebol, y esa es la motivación para todo lo que sucede después. Es una historia sobre cumplir tus sueños, y la manera de llegar a cumplir esos sueños también tiene un papel muy importante en esta película. Una de las cosas que más me sorprendió de esta cinta es que tiene un inicio absolutamente frenético. Me he llegado incluso a plantear que sea un problema generacional en el que, bueno, no estoy en ese ritmo a la hora de narrar. Era muy difícil disfrutar de esa narración, de esa introducción con el ritmo que tenía. No he tenido el tiempo para asentarme en este universo tan creativo que presenta la película, y algunos de los datos principales de nuestro protagonista los vamos a conocer mucho más tarde. Por lo tanto, la película empieza a 100 por hora y se va ralentizando según avanzamos la película. He disfrutado mucho más de esa segunda parte que de un inicio tan atropellado. Todas esas reflexiones que tuve después de la película, primero era esa duda generacional simplemente por saber si los más pequeños están habituados a ese tipo de ritmo a la hora de entrar en una historia totalmente nueva, pero después no me queda tan claro porque una película de animación no se hace así como así. Está planteada y replanteada una y otra vez, no se pueden quitar y poner cosas alegremente porque es el trabajo de muchísima gente y hay una cadena de producción detrás de ello que no se puede parar ni cambiar en el último momento. Por lo tanto, el montaje de una película de animación suele estar más o menos claro desde un inicio, porque hay que plantear todos los planos, hay que saber dónde van, por qué se hacen, y suele haber mucha reflexión detrás de cada plano. Por eso me sorprende encontrarme con un inicio tan atropellado, tan acelerado. No sé si era la intención de los directores y se planteó así desde un principio, o si por otro lado, para que la película no supere quizá las 2 horas de duración, se ha metido un poquito de tijera en postproducción y aquí falta información o se ha reestructurado la información que dan del protagonista. Porque al principio te sientes bastante perdido con este personaje y después te va llegando información a cuentagotas, casi como si tú como espectador fueras un personaje secundario. Además de esto, todas las escenas que podríamos llamar de acción vienen muy influenciadas por este nuevo estilo que ya se creó para el Spider-Verse, con mucho color, con bajadas de frame, muy estético, muy pictórico, con mucha cantidad de dibujo tradicional, o al menos ese aspecto mucho más artesanal, a pesar de ser animación en 3D. Esas secuencias de acción también son absolutamente frenéticas, hasta el punto en el que había ocasiones en las que no sabía qué estaba pasando en pantalla. Estaba en la mitad de la sala, una sala en la que se suele ver bien desde cualquier sitio. En esta cinta había momentos en los que lo único
único que veía era un conjunto de colores muy caótico, sin dejarme apreciar del todo bien qué estaba ocurriendo en la escena. Esto puede seguir siendo una opción creativa de los directores, pero para mi gusto es bastante confusa y no me deja muy bien disfrutar ni de la animación ni de lo que está ocurriendo. Ahora, otro elemento que creo que me ha costado mucho trabajar durante esta película. Al tratarse de una cinta en la que en el caso del doblaje español-castellano tenemos a ciertas personalidades, el pase de prensa se hizo en versión doblada. Y yo no suelo tener ningún problema con el doblaje, pero cuando me presentan una película como esta, doblada porque hay ciertas personalidades de por medio, suelo ser bastante escéptica, y en este caso creo que no es un mal doblaje como tal, ni muchísimo menos, los he visto bastante peores, pero sí que creo que hay algunas de las elecciones de casting que se han hecho para este doblaje español en castellano que no han sido las mejores del mundo, porque hay ciertos personajes que me han sacado muchísimo de la historia por esa voz que no me acababa de encajar. No voy a dar nombres porque creo que no viene al caso, pero seguramente si veis la película doblada lo vais a identificar muy rápido. Creo que hay algunas de las decisiones que se han tomado aquí de casting que no han sido las mejores. Otras, sin embargo, que podrían ser más cuestionables, sí que me han sorprendido para bien. Entonces, hay un equilibrio en ese casting de doblaje español-castellano. Te puede gustar o no, pero en mi opinión hay algunos personajes que desconcentran de la historia por esa voz que no acabo de ver en ese personaje. Hay una mezcla de buenas elecciones y otras no tan acertadas. Y claro, cuando ves una película con un doblaje que no te acaba de convencer, estás esa hora y 40 viendo y escuchando esas voces, algunas de ellas que no te encajan, es complicado meterte en la historia y disfrutarla como tal. Yo entiendo que para los más pequeños eso no les va a interesar para nada. Como este es mi trabajo, tengo que mencionar este tipo de cosas, creo que es lo que debo hacer, y esa ha sido mi reacción y mi reflexión después de muchos días sin subir esta crítica, porque me daba pena, sinceramente. Creo que hay un buen trabajo, los diseños están muy trabajados, la animación y su estilo es tremendamente complejo, no es muy de mi gusto, porque aunque venga influenciado por esa animación de Spider-Verse, en el Spider-Verse, aunque es muy espectacular, eres siempre consciente de todo lo que está pasando y te dan tiempo para digerir, incluso en esas escenas de acción. Y aquí creo que es tan frenético todo que no puedo disfrutar realmente del trabajo de los artistas. Creo que hay muy buenos personajes, algunos diseños buenísimos, como el de Modo, que me ha parecido graciosísimo, me ha recordado incluso a Joanna de los Rescatadores en Cangurolandia. Puede que sea una inspiración, no lo sé, pero a mí me ha recordado a eso, y es verdad que veo el buen trabajo, el mérito. Es una historia bonita con un buen mensaje para los más pequeños. Ya sabéis que es una película para todos los públicos. La banda sonora no es que tenga el género que yo más escuche o que más me guste, pero evidentemente viene muy influenciado por esa cultura urbana y cultura de la NBA, donde tenemos mucho rap, mucho hip hop, y eso no tiene nada de malo, pero sí que tiene un peso muy grande. Incluso hay una escena en concreto que está muy determinada por un momento que tiene uno de esos personajes a los que creo que la voz no le encaja. Y es curioso porque las voces originales que tenemos para esta película, como Cabras, que en inglés tiene el título original de Goat, que además tiene su doble sentido con el tema de la cabra, en fin, eso es una historia un poco larga y un término en inglés que se usa muchísimo, que define al mejor de todos los tiempos. Una expresión que se usa mucho en deporte y concretamente en el baloncesto se usa muchísimo. Esos dobles sentidos, esos términos en inglés, cosas que se pierden por la traducción y que tienen mucho que ver con el baloncesto y la NBA, se pierden un poco en el camino y claro, eso no encaja con un público general y más tratándose de los más pequeños. A pesar de que tiene una buena animación, creo que hay ciertas decisiones creativas que no han ayudado. Verla doblada al español castellano tampoco ha sido la mejor idea del mundo y eso ha pasado factura en mi opinión. Así que, por todo esto, para mí, como Cabras, es un 6, lo siento en el alma, pero salí de la película con una sensación bastante fría.
Me gusta la historia, es bonita, pero creo que la ejecución y ciertas decisiones no le han hecho justicia. Hay momentos buenos, divertidos, pero son, en mi opinión, muy puntuales y no engrandecen a la película al completo. A los más pequeños que les guste el baloncesto o temas relacionados con este deporte seguramente estarán entusiasmados, pero creo que para el resto, incluso para los que nos gusta la animación en general, es una cinta bastante olvidable, y no por el trabajo que se ha hecho, sino por ciertas decisiones que me da la sensación de que no han llegado a calar y hacer una película redonda. Si habéis visto Como Cabras, ya sea en versión original subtitulada o en versión doblada al español castellano, me gustaría saber vuestra opinión. Quiero escucharos porque no sé si estoy muy sola en esto, pero ha sido una película de Sony Animation que me ha dejado bastante fría, por muchos motivos. Y no creo que esto tenga nada que ver con los artistas que han participado, ni muchísimo menos. Creo que hay decisiones que no han sido las más acertadas. Al menos esa es mi opinión. Contadme vosotros. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.